les damos la bienvenida una vez más a este podcast que llamamos Recobrando la Memoria Eterna. Y qué lindo poder volver a encontrarnos, poder seguir aprendiendo, integrando conocimiento y no solamente eso, sino siendo impartidos por la vida misma de Cristo por medio de la palabra a medida que vamos conociendo un poquito más. Y estas verdades nos van posicionando en una verdad liberadora, en un entendimiento que nos hace disfrutar de Cristo y expresar y manifestar a Cristo desde otro lugar, con otra intensidad, con otra dimensión. Exactamente, por eso hoy iniciamos la clase número 20 que dice No puedes, parte 3. Exactamente, tenemos esta parte que justamente es una continuidad de lo que venimos hablando y una palabra muy sencilla, podríamos decir, no puedes, pero que en realidad, si nosotros entenderíamos la profundidad de esta realidad que nosotros no podemos, porque todo lo que podemos hacer radica en nuestro Dios que portamos, que está en nosotros, esto nos quitaría de tantos problemas, nos encauzaría a tantos éxitos en nuestras decisiones, porque a veces el problema que Dios tiene es que nosotros nos metemos en el medio porque pensamos que podemos. Pero cuando comprendemos que es a través del Espíritu, como dice su palabra, no es a través de fuerza, es a través de su Espíritu, ese versículo que lo sabemos de memoria, pero en la práctica nosotros queremos hacerlo y no le permitimos muchas veces a Dios obrar a través de nosotros. Por eso esta tercera parte que lleva como título No puedes. Exacto, y haciendo un pequeño repasito, hablamos de que en el primer no puedes, hablamos de esto del ser obedientes, ¿no? En cuanto a que si no soy manso, es imposible que pueda ser obedientes, ¿no? Pero esa mansedumbre no radica en mi fuerza de voluntad de poder controlar mis emociones, sino que en dejar que su espíritu controle en sí, en realidad gobierne lo que son mis emociones, ¿para qué? Para que realmente pueda expresar esa mansedumbre que viene de él, ¿no? No hay ¿Cuántas veces, técnica ni humana que lo pueda y cuántas abordar. veces nos encontramos con las capacidades humanas que terminan perjudicándonos, el conocimiento humano, la sabiduría humana, que hace de que nosotros generemos una especie de independencia de decirle, Dios, esto tranqui que yo ya lo Yo puedo lo hacer? controlo, Y en tengo. realidad no hay absolutamente nada que podamos hacer porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ser avalado por el Espíritu y con el respaldo del Espíritu Santo para que pueda generar vida, porque si no lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar dando letra nada más, vamos a estar dando información y la información no transforma nada, lo que transforma es la vida. Por eso, qué importante es recordar este título, que nosotros no podemos, que podemos en Él. Exacto. Y bueno, la lección anterior, esa fue la lección 18, la 19 hablaba de que el Espíritu Santo es el que nos va a dar el poder, ¿sí? Que es importante entender de que si algo podemos lograr, hablamos de la mansedumbre anteriormente, pero de algo que puedo lograr como un cambio que puedo hacer en otros, en mi vida, una transformación, solamente la puedo hacer por medio del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Y ese Espíritu Santo es el que decía el título nos controlará, pero que vimos que es mucho más que eso. En realidad tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con ese gobierno en mis emociones para que su vida sea expresada y no mi humanidad. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de dos temas, podríamos decir, de que es ese mismo Espíritu Santo el que nos da valor en cualquier situación, al estar parados en la fe. Tenemos que recordar que nuestra lucha es decir, la batalla de la fe. Es la batalla, si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, en lo que somos, en lo que se ha logrado en la cruz, todo lo que puede venir no nos tiene que mover. Nos mueve cuando nosotros nos debilitamos en la fe y cuando permitimos ser movidos de esa identidad que tenemos en Cristo, de esa victoria eterna de la cruz. Por eso vamos a trabajar sobre esta realidad del valor que tenemos en el Espíritu Santo y de esa guía, lógicamente, ¿no? Esa guía para poder siempre hacer todo lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Vamos a leer un poquito Hechos 4, voy a leer del versículo 23 al 31, voy a leer la versión NTV, y dice así:
Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todos lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas. Y este versículo es clave. Quiero que se detenga en el versículo 29. Acá, recordemos, los discípulos los habían encarcelado, estaban siendo acusados. Cuando los libraron, no fueron a correr a esconderse atrás de la cama. Fueron al lugar correcto, a orar, a buscar en Dios, a presentar esta situación en Dios. Pero fíjense qué es lo que piden específicamente a Dios. Versículo 29. Ahora, oh Dios, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Mucho valor al predicar tu palabra. Ese fue lo que pidieron, era lo que necesitaban. No quería que ese temor los condicione, los neutralice, los ate. Necesitaban el valor del cielo para seguir avanzando y seguir mirando lo espiritual y lo eterno por encima de lo circunstancial. ¿Cuántas veces somos detenidos por lo circunstancial? ¿Cuántas veces las amenazas de lo que estamos viviendo o de lo que va viviendo cada cristiano hacen de que seamos atados en nuestro avance? Por eso acá lo que le pedían es valor para poder seguir, valor para perseverar, para continuar. Versículo 30 dice, extiende tu mano, sigue la oración, ¿no? Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Qué tremendo palabra. Qué tremendo, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Porque en realidad estaban pasando situaciones realmente complejas, ¿no? A veces la imposibilidad que uno puede tener de ir a una reunión, en ocasiones, por lo menos acá en el país donde vivimos, es que por ahí tenga frío o no tenga el transporte, pero ellos lo que estaban atravesando en esa ocasión eran situaciones difíciles, ¿no? De cárceles, situaciones en las que estaban siendo desposeídos de sus casas, de sus bienes, por lo que estaban haciendo, y su oración no era, ay Dios, por favor, que libranos de este momento, no, que tu palabra pueda correr, que tu vida sea vista, era su oración, era que podamos hacer señales y milagros en tu nombre, que tu luz sea vista, danos la valentía para poder seguir hablando. En ningún momento estaban ellos en primer lugar, sino que estaba el nombre de Dios, el nombre de Cristo en primer lugar, y eso era lo que les importaba y que tenían como primera premisa, ¿no? Y qué importante y qué hermoso ejemplo para poder Así es. apropiarnos, ¿no? Porque Así es, y qué tremendo esto que estás diciendo, ¿no? Porque en aquel tiempo el riesgo era que sean desposeídos de todas de sus viviendas, de su herencia, la cárcel, la muerte. Era otro tiempo, ¿no? Sabemos de que igual en algunos países hay hermanos que están viviendo esta realidad. Y pareciera que cuando están en más peligro es donde más fuerte se hace la realidad de Cristo, ¿no? Por eso a veces Dios nos saca de ese confort y nos muestra la realidad, ¿eh? Nos muestra la realidad para que podamos ser cristianos agradecidos y que podamos comprender que muchas veces lo que hay en nuestra boca son excusas, pero no una realidad.
Pedro y Juan estaban en la cárcel por predicar el Evangelio. So, Cuando las autoridades los soltaron, les amenazaron, no prediquen más en nombre de Jesús. Ellos cuentan a la congregación, a la iglesia local, lo sucedido y lo primero que hacen los creyentes al oír sus palabras es orar. No se llenaron de miedo, confiaban plenamente en Dios. Y esa oración, ¿no? Centrada no en su necesidad o en lo que ellos podían sentir como seres humanos, sino en que queremos continuar, queremos seguir avanzando, ¿no? Olvidándose de ellos mismos y entendiendo de que somos parte del propósito de Dios. Y hay algo mayor que en nuestra vida que debemos proclamar, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Y ahí en el punto D habla de esto, ¿no? De esa oración. Dice, ahora Señor, toma en cuenta no tomes en cuenta toma en cuenta sus amenazas, ¿no? Y concede a tus siervos el poder proclamar tu palabra sin temor alguno, ¿no? Es eso que es tan lindo y tan importante, no poniéndose, no, que no nos pase nada, o no, 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 nada tenía que ver con su humanidad, nada tenía que ver con ellos mismos ni con la situación, no pedían protección, no pidieron permiso, sino que pidieron ese valor que solamente viene de la mano de Dios, ese valor que O solo mismo viene del hubiesen, gobierno de su vida, ¿no? o mismo hubiesen pensado de que sí, bueno, ya está, esta es una confirmación para, Como para poder no hablar, recordar, para poder sí. estar un tiempo tranquilo, ya Dios nos confirmó con esto. No, ellos había un fuego interno que no se apagaba Qué y bárbaro. querían que los demás realmente puedan conocer esta luz, porque se trata justamente de esto, de la vida que tiene que correr, de la luz que tiene que iluminar. Qué interesante porque la palabra dice que nosotros tenemos la luz. Jesús en el monte, en el sermón del monte dice, ustedes son la luz del mundo, pero sigue diciendo, ahora hagan brillar esa luz. Claro. Es decir, no solamente somos nosotros la luz, nosotros tenemos esa luz, pero podemos estar no haciéndola brillar a donde tiene que iluminar. Entonces no se trata solamente de lo que somos, sino de entender la responsabilidad que tenemos Sí. para poder hacer brillar y poder llevar esa vida que solamente está en aquellos portadores que somos nosotros, para que los demás que están en oscuridad y en tinieblas puedan conocer a Cristo. Y eso es lo que pasaba acá, ¿eh? No pidieron protección, no pidieron que Dios pueda Permiso. sacarnos de esta situación, sino danos valor para que esto no nos detenga. No pidieron juicio sobre las autoridades, ¿no? Y eso es fundamental resaltar porque en ocasiones por ahí uno piensa que el otro es el rival y en realidad nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre. En ocasiones no nos damos cuenta que en realidad no es la persona física en sí la que me está impidiendo, sino que el enemigo no quiere que la vida de Cristo sea conocida, ¿no? Entonces, entender la responsabilidad como hijos de Dios que tenemos, Qué ¿no? tremendo. Pero bueno, dice ahí que después de haber orado, tembló el lugar. Y tal vez nosotros cuando terminamos de hacer nuestras oraciones o de presentar a Dios, tal vez no pasa nada visible. Porque a veces seguimos esperando que pase cosas visibles como para ver el respaldo de Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía a través de su paz. Tal vez no es un temblor, es una quietud, tal vez es una confirmación, es un valor, el valor que vuelve a nosotros, el ánimo que vuelve a nosotros y nos da nuevas fuerzas para poder continuar y para poder entender de que Dios es el que nos respalda, el que nos guarda y el que nos envía, ¿no? El Espíritu Santo no solo nos da poder, no solo gobierna nuestras vidas, sino que también nos da ese valor que necesitamos para poder llevar a cabo la gran comisión, de poder ir y predicar y seguir llevando a cabo esta misión que todos tenemos de ser portadores de esta vida. Pero no solamente, como dijimos, no solamente el objetivo era tener valor, sino ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Lucas está hablando de un equipo apostólico liderado acá por Pablo, ¿no? Y en este viaje misionero que ellos realizaron comienzan diciendo algo muy llamativo. El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia, ¿no?
Y esto es tremendo porque acá vemos el Espíritu Santo guiando no conforme a nuestro parecer. El Espíritu Santo les impidió predicar la palabra en la provincia de Asia. Después vemos en otra parte de la Biblia donde Asia fue generado, un avivamiento se generó en Asia en el tiempo que Dios quería, ¿no? Pero que es algo que estamos hablando mucho como congregación, ¿no? El entender el criterio del Hijo, el criterio del Espíritu, vivir conforme a la normativa del Espíritu y no conforme a lo que a veces nosotros nos parece que está bien. El ser guiado por el Espíritu justamente es eso, no tener un paradigma establecido y que solamente voy a ser guiado conforme a mi parecer, conforme a la idea de lo que yo creo que está bien, porque eso sería condicionar al Espíritu Santo. Por eso creemos de que es un tiempo donde los hijos están afinando su oído para poder escuchar verdaderamente la voz del Espíritu Santo, hablando a su iglesia, hablando a su novia, para poder llevar a cabo su obra. Y qué importante, ¿no? Porque no ser gobernados por el temor. Entendiendo que el temor es un estado emocional, ¿no? Y venimos hablando de esto de poder ser gobernados por el criterio del espíritu, ¿no? Si escuchan los otros videos, las prédicas que por ahí hemos hecho los fines de semana, el pastor nos ha hablado de esto y es tan importante entender eso, ¿no? Porque el temor es eso, es un estado emocional en el que en ocasiones me paralizo, en ocasiones no puedo pensar claramente, no puedo ver con claridad la situación, pero cuando soy gobernado por la vida de Cristo, cuando el criterio del Espíritu es realmente el que está gobernando mis pensamientos, mis acciones, lo que yo soy, eh, todo cambia. Entonces ahí mi perspectiva y mi iniciativa es diferente, ¿no? Y vemos cómo este ejemplo nos da esa pauta en la que si sos gobernado por el Espíritu ya no pedís para tus propios deseos, si sos gobernado por el criterio del Espíritu ya no sos el que toma la posta y empieza a hacer y deshacer, sino que sos gobernado por ese criterio que tiene que ver con esa mente de Cristo revelada a cada uno de nosotros, ¿no? El recobrar esa memoria eterna, el poder ir hacia la fuente para poder avanzar y para poder predicar y para poder saber de que no hay nada que nos puede impedir. Ahí en aquella ocasión tenemos el ejemplo en el que el Espíritu le dice, no es el momento, o sí es el momento, es el lugar, no es el lugar, entendiendo de que Él es el que gobierna los espacios, tiempos, los lugares y las ocasiones en las que yo debo hablar y debo proclamar su palabra. Pero cuando soy gobernado por él y no cuando dejo que mis ojos naturales vean el panorama, ¿no? Porque si ellos veían el panorama dicen, no, esta gente necesita. Bueno, pero si el Espíritu está diciendo algo, es tan importante dejarse gobernar, ¿no? Por la mente de Cristo. Estamos hablando de, por ahí no lo dijimos, de Hechos 16:6, ¿no? Un poco más adelante de lo que leímos hoy, que es justamente donde el Espíritu Santo les prohíbe predicar la palabra en Asia. Pero qué importante, entendiendo los principios, ¿no? De poder comprender de que es a través de la mansedumbre, a través del ser flexible a lo que el Espíritu Santo quiere hablar, es que nosotros podemos entender estas cuestiones. No se trata a veces de lógica, no se trata a través de conocimiento humano. Creo que uno de los peligros mayores es cuando nosotros ya sabemos hacer iglesia, ya sabemos cómo funcionan las cosas, ya sabemos los versículos de memoria y ya sabemos cómo evangelizar y cómo esto y cómo el otro, y ahí es donde nosotros nos independizamos y no dependemos de la dependencia del Espíritu Santo en cada una de las palabras que uno tiene que hablar, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que, en lo que no tenemos que caer. Ahí sigue hablando de la lección que tienen. Cuando nos controla el Espíritu Santo, controla hablando de esta guía, ¿no? Del gobierno, habrá momentos en que a veces me dirá que no tengo que hacer algo que es bueno hacer, como en este caso. Es bueno, pero no es el momento. Dios está haciendo otra cosa. Y ahí es donde nosotros somos confrontados y ahí es donde es más difícil entender. ¿Por qué? Porque no se trata a veces de hacer lo que está bien, sino de elegir siempre en pos de la vida.
en pos del Cristo que nos habita, ¿no? Predicar el Evangelio, ahí como dice Hechos 16, era algo que el Espíritu Santo les había mandado hacer, el mandato de Dios, pero que en ese momento se los impidió, ¿no? Por eso es tan importante ser hijos que están siempre atentos a lo que el Espíritu Santo quiere y no se conforman con su entendimiento, con su conocimiento, sino que siguen buscando y tratan de identificar lo que Dios quiere hablar en cada momento para poder ser efectivos en esta obra que tenemos cada uno de nosotros, conforme a su propósito, no conforme a planes personales. Claro, y ahí en el punto E vemos, ¿no? Que en ocasiones nos sucede que cuando nos pasa esto, nos cierran una puerta, nos dicen que no y nosotros queríamos ir, decimos, no, este debe ser el diablo que no me deja y en realidad, ¿no? Nos remitimos a lo que recién hablábamos, entender de que los tiempos deben ser marcados por el Espíritu y no por lo que nuestros ojos puedan ver, no atribuir situaciones o circunstancias erróneamente. No, el enemigo no quiere que yo esté predicando, no tiene que ver con eso, sino con entender cuál es el tiempo de Dios para cada situación, ¿no? Una vez aprendí y incorporé para mí esta verdad de que en ocasiones errar en el tiempo es a veces lo mismo que errar en la decisión. A veces una decisión que no la tomamos en el tiempo adecuado puede ocasionar un perjuicio, pero es tan importante entender de que los tiempos no son los que nosotros vemos como personas naturales, sino que su espíritu sabe, Dios sabe cuál es el tiempo y cuál es el momento, por eso debemos ser guiados por el espíritu para cada momento y para cada ocasión, ¿no? Exactamente, por eso es tan importante lo que dice Salomón, ¿no? Salomón dice, hay una temporada para todo, Eclesiastés 3. Hay un tiempo para cada actividad debajo del sol, ¿no? Tiempo para derribar, tiempo para construir, para llorar, para reír, para entristecerse, para bailar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para juntar piedras, tiempo para abrazarse. Esto es lo que me llamaba mucho la atención. Tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Uno diría, bueno, pero abrazar, estamos hablando de un acto de amor. Tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para buscar, tiempo para dejar de buscar. ¿Cuántas veces Dios nos dice, deja de buscar? Ya deja de a través de tu fuerza alcanzar algo que no lo vas a alcanzar. ¿No? Deja que yo me encargo de esa necesidad que vos querés lograr a través de tus fuerzas. Tiempo para guardar, tiempo para dar. Tiempo para rasgar, tiempo para remendar, tiempo para callar, tiempo para hablar, tiempo para amar, tiempo para no amar, tiempo para guerra y tiempo para paz. Y ese tiempo solo lo sabe el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Por eso, haciendo un repaso de todo lo que venimos hablando en esta lección número 20, el título es No puedes, parte 3. ¿Por qué? Porque ya portamos aquel que puede y aquel que quiere a través de nosotros manifestarse y darse a conocer. Para esto Dios necesita hijos con mansedumbre, hijos obedientes, hijos que reconozcan una dependencia total del Espíritu Santo, que tengan ese valor, que tengan esa fe de poder continuar sin importar las situaciones, las circunstancias, que se dejan gobernar y guiar por el Espíritu Santo, aunque haya cosas que no esté de acuerdo. Dios no nos pide estar de acuerdo, ni tampoco entender lo que Él nos manda hacer. Nos pide a que podamos continuar a obedecer y a creerle a Él, porque el conocer su amor es el que nos hace avanzar aunque no lo entendamos, porque sabemos quién es el que nos llama a realizar estas cuestiones que a veces no comprendemos.
Por eso el valor que necesitamos nos lo dará el Espíritu Santo. La guía que necesitamos nos la dará el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que necesitamos va a ser provisto por medio de su Espíritu. Por eso la importancia del poder comprender que esto no sea simplemente una lección que escucho, sino una verdad que pueda incorporar para cada uno de nosotros, el entender de que necesitamos ser guiados por el Espíritu, ¿no? Y no por nuestro conocimiento. Exactamente. Para terminar, decimos que gente mansa es lo que se necesita para la transformación de vidas y el cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo. Entendiendo que la gente mansa no es gente apocada, débil, floja, sino que es gente llena de valor y que se deja guiar por el Espíritu Santo, sabiendo y aceptando la responsabilidad que tienen de ser embajadores, de ser hijos de Dios, de ser una luz del mundo que no solo ilumina, sino que hace iluminar esa luz en la oscuridad. Los amamos. Hasta acá, lección número 20 de Recobrando la Memoria Eterna. Nos vemos.